Hay versiones de una misma que solo aparecen cuando nadie está mirando. No porque sean versiones que haya que esconder, sino porque la vida en pareja tiene una forma de ir cubriendo capas de uno mismo sin que nadie lo decida exactamente. Sin que haya un momento concreto en que uno elija dejar de ser ciertas cosas. Simplemente ocurre. Despacio. Con la naturalidad de los procesos que no se notan mientras están pasando. Yo tardé 3 semanas en verlo. Las 3 semanas que mi marido pasó fuera por trabajo. Y lo que vi me cambió de una forma que todavía estoy procesando. Pero voy por partes. Llevaba 8 años casada con Andrés. 8 años que yo describía como buenos cuando alguien me preguntaba por qué eran buenos en los términos en que uno mide estas cosas desde dentro. Sin grandes conflictos. Sin momentos de crisis que hubieran amenazado lo que teníamos. Con la estabilidad sólida de 2 personas que se conocen bien y que han encontrado la forma de convivir con sus diferencias sin que esas diferencias sean el centro de todo. Andrés era ingeniero. Viajaba por trabajo con cierta frecuencia. Semanas fuera, a veces 2 seguidas, con la regularidad de algo que ambos habíamos aceptado como parte de la estructura de nuestra vida sin cuestionarlo demasiado. Yo trabajaba desde casa. Diseñadora de interiores freelance con mis propios proyectos, con una rutina que había construido alrededor de la rutina de los dos y que por lo tanto tenía partes que eran completamente mías y partes que existían en función de otra persona sin que yo lo hubiera decidido conscientemente. Cuando Andrés se fue ese viernes por la mañana con su maleta y su beso rápido en la frente y su ya llamo cuando llegue, la casa quedó en silencio de una forma que al principio era simplemente silencio. El primer día fue de ajuste. Cené lo que quise sin pensar en si le gustaría a alguien más. Dormí en el centro de la cama. Vi lo que quise en la televisión sin negociar con nadie. Cosas pequeñas. Mundanas. Que sin embargo tenían una textura diferente a lo habitual. El segundo día empezó a pasar algo más interesante. Sin la estructura de los horarios de otra persona, empecé a moverme por la casa de una forma diferente. Me levanté tarde. Desayuné leyendo en lugar de revisando el teléfono. Abrí un proyecto de diseño que llevaba semanas postergando porque siempre había algo más urgente y estuve 3 horas en él sin mirar el reloj. 3 horas. No recordaba la última vez que había estado 3 horas en algo sin mirar el reloj. Esa tarde me llamó Elena. Una amiga de la universidad a quien veía poco porque la vida había ido haciendo lo que hace la vida con las amistades que no se cuidan con intención. Me propuso quedar para cenar. Que tenía algo que contarme. Que hacía demasiado tiempo. Quedé sin pensar si Andrés volvía tarde o si habría que cenar juntos o si el plan encajaba en la estructura de la semana. Quedé porque quería quedar. Esa diferencia tan pequeña me llamó la atención mientras conducía hacia el restaurante. La cena con Elena fue de esas noches que uno no espera y que resultan ser exactamente lo que necesitaba sin haberlo sabido. Hablamos durante 4 horas. De cosas que hacía tiempo que no hablaba con nadie. De lo que estábamos haciendo con nuestras vidas y de si era lo que queríamos estar haciendo. De los sueños que habíamos tenido con 20 años y de cuáles habían sobrevivido y cuáles se habían ido quedando en el camino sin que nadie los hubiera enterrado formalmente. Elena me preguntó por mi trabajo. Por los proyectos que tenía. Por lo que me apasionaba de lo que hacía. Y mientras respondía me escuché decir cosas que no había dicho en voz alta en mucho tiempo. Sobre un proyecto que quería desarrollar. Sobre una dirección que quería tomar en mi trabajo que requería riesgo y decisión y la valentía de apostar por algo que no tenía garantías. Elena me preguntó por qué no lo había hecho. Me quedé en silencio un momento. Y la respuesta que llegó no era la que esperaba. No era falta de tiempo. No era falta de recursos. Era algo más difícil de nombrar. Algo que tenía que ver con la forma en que la vida compartida había ido creando una zona de comodidad que protegía también de ciertas incomodidades necesarias. Que había algo en la estructura de lo que tenía que funcionaba como ancla en el sentido que frena además del sentido que sostiene. Volví a casa esa noche pensando en esa respuesta. La primera semana pasó con esa calidad diferente de cada día. Me di cuenta de cuánto espacio mental ocupaba gestionar la vida de otra persona además de la propia. No de forma consciente ni resentida. Simplemente como un hecho.
El desayuno de Andrés, sus horarios, sus preferencias, su energía que a veces llenaba el espacio de formas que no dejaban lugar para la mía. Sin ese espacio ocupado descubrí que el mío era más grande de lo que recordaba. Y en ese espacio empezaron a aparecer cosas. Ideas que no había tenido tiempo de desarrollar. Proyectos que habían estado esperando en algún lugar. Una claridad sobre lo que quería que la cotidianidad había estado cubriendo sin que yo lo notara. Y entonces apareció Nicolás. Era cliente. Uno nuevo que había contactado semanas antes sobre un proyecto de reforma. Nos reunimos esa primera semana porque la agenda lo había dado así. Una reunión de trabajo completamente ordinaria en la que sin embargo pasó algo que no esperaba. Nicolás era de las personas que prestan atención de verdad cuando hablas. Que hacen preguntas que demuestran que han escuchado lo que acabas de decir. Que responden de formas que generan más conversación en lugar de cerrarla. Hablamos del proyecto durante la primera hora. La segunda hora hablamos de otras cosas. De diseño en términos más amplios. De cómo los espacios afectan a las personas. De lo que hace que un lugar se sienta habitado de verdad. De la diferencia entre diseñar para la función y diseñar para la emoción. Salí de esa reunión con una energía que no reconocí inmediatamente como lo que era. La reconocí esa noche cuando Andrés llamó y yo respondí con la mitad de mi atención porque la otra mitad seguía en esa conversación. Me detuve. Y me hice la pregunta que no quería hacerme. ¿Qué era exactamente lo que sentía? No me respondí de inmediato porque las respuestas honestas a las preguntas difíciles raramente llegan de inmediato. Pero la pregunta se quedó. Con todo su peso. Los días siguientes la procesé con la honestidad que merecía. Lo que sentía con Nicolás no era exactamente lo que uno siente cuando conoce a alguien que le atrae de forma simple y directa. Era más complicado que eso. Era la sensación de ser vista de una forma específica. De ser la versión de mí misma que había aparecido en esas 2 semanas sin la estructura de los horarios de otro. La versión con ideas y proyectos y una claridad sobre lo que quería que en mi vida cotidiana con Andrés había ido quedándose en segundo plano. Eso era lo que Nicolás había activado sin proponérselo. No él específicamente. La versión de mí misma que él había conocido. Y la pregunta real que emergió de ese proceso no era sobre Nicolás. Era sobre por qué esa versión de mí misma necesitaba que Andrés no estuviera para aparecer. Esa pregunta era la importante. Tuve una conversación conmigo misma durante la tercera semana que fue de las más honestas que he tenido. Sin audiencia. Sin el filtro de lo que se supone que uno debe pensar o sentir en una relación de 8 años. Solo yo y lo que era verdad. Lo que era verdad era esto. Que quería a Andrés. Que lo que teníamos era real y tenía valor real. Que no quería perderlo. Pero también que me había ido perdiendo a mí misma dentro de ello de formas que no había visto porque nadie las había señalado y yo no había tenido el espacio para verlas sola. Que el proyecto que llevaba meses postergando no era solo un proyecto de trabajo. Era una declaración sobre quién quería ser y qué quería hacer con mi vida. Y que seguir postergándolo era seguir eligiendo la comodidad sobre la versión de mí misma que quería ser. Que esa elección tenía un coste que no había calculado completamente. Cuando Andrés volvió lo encontré diferente a como lo había dejado. No él. Yo. Lo abracé en la puerta con el genuino alivio de quien extrañaba a alguien. Eso también era verdad y también importaba. Esa noche después de cenar le dije que necesitaba contarle algo. No sobre Nicolás. Sobre mí. Le conté las 3 semanas. No como una lista de quejas ni como una acusación sobre lo que nuestra relación no era. Sino como una descripción honesta de lo que había descubierto sobre mí misma cuando había tenido el espacio para descubrirlo. Sobre el proyecto. Sobre la claridad que había encontrado. Sobre las partes de mí que habían aparecido cuando no había nadie más cuya estructura gestionar. Sobre la pregunta de por qué esas partes necesitaban su ausencia para aparecer. Andrés escuchó sin interrumpir. Cuando terminé hubo un silencio. Y luego me dijo algo que no esperaba. Me dijo que lo había notado. Que cuando volvía de sus viajes yo era diferente durante los primeros días. Más presente, más energética, con algo que brillaba de una forma que en la cotidianidad iba apagándose con el tiempo.
Que siempre lo había atribuido a que los viajes le daban a cada uno el espacio que la convivencia constante no da. Que nunca lo había nombrado porque no sabía cómo nombrarlo sin que sonara a que algo estaba mal. Que quizás algo estaba mal. No entre los dos, sino en cómo habíamos construido lo nuestro. Esa conversación abrió otras conversaciones que siguieron durante semanas. Sobre el espacio que cada uno necesitaba dentro de lo compartido. Sobre los proyectos que habían ido quedando en segundo plano para los dos. Sobre la diferencia entre construir una vida juntos y construir una vida que borrara lo que cada uno era por separado. El proyecto que llevaba meses postergando lo empecé el mes siguiente. No sin miedo. Con él. Pero he empezado. Andrés lo sabe. Lo apoya. No de la forma entusiasta que a veces uno imagina que debería ser el apoyo de una pareja. Sino de la forma real. Preguntando cómo va. Haciendo espacio en nuestra rutina para que sea posible. Aprendiendo junto conmigo a construir algo donde los dos quepamos sin que ninguno de los dos tenga que hacerse más pequeño para que el otro quepa. No voy a decir que todo está perfectamente resuelto porque no lo está. Estas cosas no se resuelven de golpe ni con una conversación ni con un mes. Se trabajan con la misma atención que uno le daría a cualquier otra cosa que importa. Pero hay algo que sé ahora que no sabía antes de esas 3 semanas. Que la versión de mí que apareció cuando la casa quedó en silencio no era una versión que solo existe en la ausencia de alguien. Era simplemente una versión que necesitaba espacio para existir. Y que ese espacio no tiene por qué depender de que nadie esté fuera. Solo de que yo decida que existe. Eso es lo que cambió dentro de mí mientras mi marido estaba fuera. No él. Yo. Y eso, aunque al principio daba miedo, resultó ser lo mejor que podía haber pasado. Eso es todo. Gracias por escucharme.